Bueno, mis hermanos, buenas noches. Es una bendición que nos reunamos nuevamente, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a compartir un poderoso mensaje de su palabra. Precisamente en esta noche vamos a comenzar las clases del discipulado y vamos a comenzar en la lección número 1 que tiene por título La Biblia, el gran libro de Dios. Es una bendición para todos que conozcamos acerca de la palabra de Dios y vamos a tener un texto para memorizar que es en Hebreos 4:12 para que podamos todas memorizarnos este texto. Es muy importante, es uno de los textos más importantes de la Biblia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tratemos de memorizarnos este versículo que es muy importante. Ahora también nosotros vemos en la palabra de Dios ¿qué es la Biblia? Vamos a leer primero que todo en Isaías 55, del 8 al 11. Amén. Capítulo 55, versículo 8 de Isaías. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Como sabemos, el Señor tiene un propósito para todo y por medio de su palabra se cumplen sus buenos propósitos. Amén. Así que vemos nosotros qué es la Biblia. Mis hermanos, pues nosotros sabemos que la Biblia es el libro más grande y poderoso que existe, más sagrado que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque es el libro de Dios. Amén. Es el libro de Dios que se refiere a Dios. En toda la Biblia pues nos enseña acerca de Dios, amén. Y está escrito por los hombres, pero son hombres de Dios también, amén. Y que nos enseña, ¿qué enseña la Biblia? Nos enseña a todos a cómo ser hombres y mujeres de Dios, amén. Ese es el propósito de la Biblia. Y la Biblia contiene la literatura más sabia que jamás se haya conocido, así como la mejor poesía, la mejor historia y también es para las relaciones humanas, el mejor consejo para las relaciones humanas. Pero sobre todo lo más importante es que la Biblia contiene el plan de Dios para que toda la humanidad pueda ser salva. Amén. Entonces, eso es lo más importante porque nosotros sabemos que la salvación es lo más importante para el hombre, la salvación eterna de nuestra alma. Amén. Entonces, los creyentes somos el fin o el objetivo de la Biblia. Así que nosotros, si queremos conocer a Dios, no hay un medio más importante, más apropiado, ¿cierto? Y más verídico y eficaz que la palabra de Dios, la Biblia, porque allí encontramos, nosotros conocemos, nos dice cómo es Dios, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus deseos para con todos nosotros. Ahí pues nos habla de lo que el Señor Jesús quiere para nosotros y nosotros debemos de conocer y amar este libro que nos revela
a nuestro único Dios todopoderoso, el único Dios verdadero que existe y ha existido por siempre, existirá, que es el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, si decimos que le amamos a Él, tenemos que amar su palabra, tenemos que amar sus mandamientos y obedecerlos, porque así nos dice el Señor en su palabra. Dice en Juan 14:15, dice el Señor que si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. O sea que de esa forma nosotros le demostramos a Dios que le amamos, guardando sus mandamientos. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios y no tan solamente un libro ordinario como cualquier otro libro. Es única porque ¿quién es el autor? El Dios, amén. El Dios, Él es el autor único de la Biblia y fue escrita por hombres de Dios, por hombres a los cuales Dios les habló y les dijo qué era lo que Él quería que escribieran. Ellos no escribieron lo que ellos querían, sino lo que Dios les indicaba que escribieran a ellos, y es única porque el autor es Dios, como lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Así que vamos a ver que la Biblia es un libro único en continuidad, en integridad y en supervivencia también. La Biblia fue escrita, aquí voy a darles unos datos importantes que quizás a muchas personas no conozcan, que la Biblia fue escrita en un espacio, un periodo de tiempo de más de 1600 años fue escrita la Biblia, y o sea, más de 60 generaciones y por 40 escritores, ¿cierto? 40 personas diferentes de diferentes rangos sociales y culturales escribieron la Biblia. Vemos escritores de la Biblia que fueron reyes, desde reyes hasta campesinos, hasta otros pastores, otros humildes pescadores, soldados, poetas, también personas, también profesionales como Lucas, que era un doctor, y religiosos también, como vemos a Pablo, que era Saulo de Tarso, que pues él era una persona que tenía un conocimiento muy grande acerca de la palabra de Dios. Amén. Y así hay diferentes niveles, ¿cierto? Vemos de personas tanto sociales como culturales que escribieron la Biblia, y fue escrita la Biblia en 3 continentes que fueron Asia, África y Europa. Ahí se escribió la Biblia, y en 3 diferentes lenguas o idiomas que fueron el hebreo, el griego y el arameo. Entonces, todos estos son pues datos importantes, ¿cierto? De la Biblia. Vemos la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay pues, una gráfica que tengo yo, pero quería compartírselas. A ver, la voy a compartir en un momentico para que puedan ver. Vamos a ver. Oh. Ya va a salir. Es una gráfica que nos enseña, o sea, en la Biblia está compuesta de 66 libros, y en el Antiguo Testamento, aquí pueden ver en el Antiguo Testamento, una vista general del Antiguo Testamento, son 39 libros
que hay en el Antiguo Testamento. Son los primeros 5 libros, son de la ley, que son la ley de Moisés, que se llama el Pentateuco, y luego hay 12 libros de historia, hay 5 libros de poesía, y hay 17 libros de profecía, que son 5 profetas mayores y 12 profetas menores que hay en la Biblia. En el Antiguo Testamento abarca 300, perdón, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, son 27 libros que hay en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes alcanzan a ver? Sí. Son 27 libros que hay en el Nuevo Testamento. Los 4 primeros libros son los evangelios, que es la historia del nacimiento del Señor Jesús, de su vida, el sacrificio, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, amén. Y luego está el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde nos enseña acerca de la historia de la iglesia, de cómo comenzó la iglesia de Jesucristo. Y después tenemos las epístolas, que son 21 epístolas, y son 14 epístolas que escribió el apóstol Pablo, que se llaman las epístolas paulinas, y las otras 7 epístolas son epístolas generales, y luego está el libro de profecía, que es el Apocalipsis. Fueron 8 autores del Nuevo Testamento, y fue escrito en un periodo de 100 años. Ahora vamos a ver cuál era el lema del Antiguo Testamento. Durante todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos que había una expectativa y un anhelo del hombre, que era de encontrar a Dios, de cómo conocer a Dios, de cómo acercarse a Dios. Y así dice en Job 23:3, que dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Pues, mis hermanos, vemos en el Nuevo Testamento que allí ese anhelo se realizó. Amén. Ellos pudieron encontrar al único Dios verdadero, que fue revelado, que es el Señor Jesucristo, Dios manifestado en la carne. Amén. El mismo Dios vino para salvar a la humanidad. Amén. Habemos eso, lo dice en el libro de Juan 1:45. Ellos estaban contentos y él dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. Entonces, toda la Biblia es de Dios, lógico, como les dije a mis hermanos. Durante toda la Biblia, el autor y de quien se trata la Biblia es de Dios, amén. Y es lo que nosotros aprendemos, de que el mismo Dios que nos habla en el Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, amén. O sea que hay una continuidad en la Biblia. Contiene cientos de temas la Biblia, muchísimos temas, que aunque crean diversidad de opiniones, y sin embargo nosotros podemos ver que conservan una armonía total. Todos esos libros conservan una armonía total y una uniformidad asombrosa, dice, presentándonos el drama de la condenación del hombre por el pecado y la maravillosa redención obtenida por Jesucristo. Amén. Entonces, como les dije, en el Antiguo Testamento nos habla de que el hombre pecó, ¿cierto? Desde Adán y Eva. Entonces, el hombre necesitaba ese redentor, porque por el propio hombre, por sí mismo, él no podía ser salvo. Entonces, ahí vemos la necesidad de que Dios mismo viniera para redimir al hombre, que es el Señor Jesucristo, es Dios manifestado en la carne. Amén. Y esto se lleva a cabo a pesar de las diferencias drásticas que haya, culturales, geográficas, de idioma, de tiempo, que existieron entre ellos. De todas formas, hay una perfecta armonía en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Amén. Esa integridad
es un milagro porque si consideramos nosotros qué tantos desacuerdos hubiera, por lo menos si 10 hombres escribieran acerca de un mismo tema, cuánta controversia habría, todos escribiendo los diferentes, pero aquí vemos que se presenta en la Biblia una armonía perfecta, aunque sean 40 escritores diferentes, de diferentes niveles culturales y sociales, y de generaciones, de épocas, de idiomas y todo eso. O sea que es verdaderamente asombroso que la Biblia mantenga su continuidad y nunca se contradiga a sí misma. Amén. Pero hay una explicación para todo esto y se encuentra en las mismas páginas de la Biblia. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que fue lo que les dije ahora, aunque fueron hombres de carne y hueso, pero eran hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la Biblia. Entonces es por eso que no hay ningún otro libro religioso en el mundo que pueda reclamar la exactitud de la Biblia en cuanto a la profecía también. Vemos que la profecía es el único libro en el que ha producido, perdón, el único libro que se ha producido jamás que ha pronosticado el futuro de naciones enteras, de razas, de pueblos y en especial de Israel, ¿cierto? Que se trata, pues Dios pronosticó las cosas, ¿cierto? Con exactitud. Amén. En la Biblia todo está escrito, todas las profecías que están escritas se han cumplido unas y hay otras que están por cumplirse, pero como ya vemos nosotros, no tenemos ningún motivo para dudar de que se van a cumplir porque es de Dios, amén. Así que ahora vamos a ver, así dice en la palabra de Dios en Isaías 46, 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Así que el Señor es el que él todo lo dice y vemos en la Biblia que pues sí pronostica y el Señor sobre muchas cosas y lo más importante también de las profecías son las profecías mesiánicas, que desde el Antiguo Testamento, imagínense, desde 1400, del 1600 a 400 años antes de que naciera Jesucristo, ya estaba pronosticando Dios, ¿cierto? Pues en su palabra nos estaba diciendo que iba a venir el Mesías, que iba a salvar al mundo, ¿cierto? Inclusive la primera profecía mesiánica está en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. No lo vamos a leer, pero ahí está. A ver, vamos a ver cómo en Isaías, el capítulo 9, versículo 2 y 6 y 7 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio. Perdón, un momentico. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos cómo fue pronosticado. Isaías lo pronosticó 700 años antes de que naciera el Señor Jesús. Y en Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí estamos viendo que quién fue que vino a salvar al mundo de sus pecados. El Señor Jesucristo es Dios, amén. Es el único Dios verdadero que existe y existirá por siempre, por todos los siglos. Entonces, también nosotros vemos como en Mateo 1, 20, 23, ya eso es en el Nuevo Testamento, que aquí ya se da testimonio de que se ha cumplido esas profecías mesiánicas. Y dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel. Aquí fue cuando el ángel se le apareció a José en sueños. Le dijo, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Así que no hay lugar a duda, la palabra del Señor es veraz. Amén. Entonces, en cuanto a la supervivencia, también a través de los siglos y a través de persecuciones y de críticas, la Biblia no solamente ha sobrevivido, sino que ha llegado a ser el libro más amado y más codiciado de todos. Hubo un académico francés que dijo que se iba a extinguir la Biblia en el año 1850, pero todo lo contrario a esto. Antes la Biblia ha continuado aumentando en circulación hasta ser el libro más vendido, más leído, más distribuido de todos los tiempos. Amén. Porque esto es para que se cumpla la palabra de Dios que dice el Señor en Mateo 24:35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una promesa del Señor que se está cumpliendo y se va a cumplir por siempre. Amén. Ahora vamos a ver algo muy importante también, que es cuáles son los beneficios para nosotros para conocer la palabra del Señor, para estudiar la palabra del Señor, para atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida, que esa es la voluntad de Dios que hagamos. ¿Qué beneficios hay para nosotros? Las personas, como nosotros vemos que nadie quiere hacer nada si no tiene algún beneficio, algo para ganar. Pues con esto ganamos muchísimo y se los voy a leer. Aquí en esta enseñanza nos dan bastantes beneficios. Dice, en la Biblia encontramos los mejores consejos para disfrutar de esta vida. Amén. Y así también nos enseña el camino para llegar a la vida eterna. Si nosotros ponemos atención a lo que la Biblia nos enseña, nosotros podemos obtener grandes beneficios. El primero, más importante, es la salvación eterna de nuestras almas, que es lo que les dije, es lo más importante para el ser humano. El nuevo nacimiento. Dice que en el libro de Génesis, que quiere decir origen, aquí dice que la ley de Dios estableció desde el principio que cada ser creado se reprodujera según su especie. Por eso los seres humanos y demás criaturas de la tierra nos reproducimos manteniendo nuestras características biológicas que son únicas en cada especie y que se traspasan a través de los genes
mediante el material llamado ADN. Esto explica por qué los hijos se parecen a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, etc. Pues bien, la Biblia contiene el ADN de Dios y es por medio de esa información que nacemos de nuevo nosotros y nos convertimos en hijos de Dios, llegando a ser semejantes a Él. Dios nos engendra espiritualmente a través de su palabra, mis hermanos. Así que esto, por supuesto, pues nosotros sabemos que el nuevo nacimiento es cuando nacemos por medio del bautismo en agua y en espíritu. Pero lo cierto es que tanto el nacimiento en el agua como el nacimiento en espíritu solo son posibles por medio de la palabra de Dios, porque allí es donde encontramos, amén, qué es lo que es la voluntad del Señor. Así que en Santiago 1:18 dice la palabra de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y también en Primera de Pedro 1:23-25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Si ven, somos renacidos por la palabra de Dios, por medio de la palabra, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. También en el libro de Romanos capítulo 1:16, el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Amén. Entonces, esa es la Biblia, es poder de Dios para salvación. Ahora el segundo beneficio, la fe. Es algo que nosotros necesitamos, amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, nosotros lo sabemos. Y como dice en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Que se revela, en la Biblia se revela la justicia de Dios por fe para ser salvos, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Y para fe quiere decir que nosotros necesitamos continuar el camino siguiendo al Señor Jesucristo por medio de nuestra fe. No nos puede faltar la fe. Amén. Porque dice que nosotros en 2 Corintios 5:7 dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces, por eso necesitamos la fe para continuar siendo fieles al Señor y conservarnos hasta el final. También la fe es importante, es vital, y si es tan importante la fe, nosotros tenemos que saber de dónde vamos a agarrar la fe, ¿cierto? ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde la podemos obtener? De la palabra de Dios, precisamente. Porque así lo dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces es importantísimo, es vital que nosotros conozcamos la palabra de Dios para que nuestra fe aumente. También otro beneficio de la palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios nosotros sabemos que Dios creó todo lo que existe, el universo y todo por medio de su palabra. Tanto poder tiene que imagínense todas las cosas tan extraordinarias que nosotros vemos no existían, no existía nada. Y Dios por medio de su palabra creó todo. Entonces, ¿cuánto poder hay en la palabra de Dios? Amén. Y ese poder lo podemos obtener nosotros también para nuestras vidas. Amén. Hacerlo parte de nosotros. En 1 Tesalonicenses 1:5 dice la palabra de Dios, aquí está Pablo hablando, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Amén. Entonces, la palabra de Dios es poder que nosotros podemos obtener. Amén. También podemos obtener el beneficio de la protección por medio de la palabra de Dios, y eso lo vemos. Nosotros encontramos otra cualidad muy importante de la palabra, que es que la palabra de Dios que tiene el poder de derrotar a Satanás, ¿cierto? Las acechanzas de nuestro enemigo. Entonces hay una lección maravillosa que nosotros vemos en la palabra de Dios, que es cuando el Señor Jesús, aquí hubo un enfrentamiento entre dos seres poderosos, que fue nuestro Dios todopoderoso manifestado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, y el que era el ser más altamente creado, que fue Lucifer. Ellos se enfrentaron aquí en la tierra, y el Señor Jesús, por supuesto, que él siendo Dios, él tenía un arsenal de armas, ¿cierto? Con las cuales él se hubiera podido defender con Satanás. El enemigo, con la tentación, cuando él lo tentó, él hubiera podido ahí acabar, hubiera podido hacer cuantas cosas, pero él, ¿qué hizo? Él prefirió usar la palabra de Dios para defenderse de Satanás. ¿Y por qué él lo hizo? Él quiso echar mano de la palabra de Dios, que es así. Él nos estaba enseñando a nosotros la manera de cómo nosotros derrotar también al enemigo, al diablo aquí en la tierra, por medio de la poderosa palabra de Dios. Él nos dio ejemplo, amén. El Señor Jesús vino a darnos ejemplo con su propia vida. Entonces, ese es también, nosotros podemos usar la palabra de Dios, lógico, para deshacer las acechanzas del enemigo. Amén. Jesús le dijo 3 veces a Satanás: escrito está. Y así también nosotros tenemos que recordarle a él cuando él venga a atacarnos. Amén. Decirle: Satanás, diablo mentiroso, escrito está, ¿cierto? Y recordarle la palabra de Dios, defendernos con la palabra de Dios, porque esto es muy alentador para nosotros, ver cómo pues nuestro Señor no echó arma de una mano que nosotros no pudiéramos alcanzar, ¿cierto? Él hubiera podido hacer un milagro ahí, deshacer a Satanás menos de nada, pero él quiso usar algo que estaba también a nuestro alcance, amén, de todos nosotros. Así que nosotros tenemos la palabra de Dios, esa arma a nuestra disposición, y también sabemos que la palabra de Dios hace huir al diablo, amén, porque si nosotros nos defendemos y le recordamos a él la palabra del Señor, él sale huyendo, amén. Así que también el apóstol Pablo nos recuerda en el libro de los Efesios, donde habla del armamento, la armadura de Dios que nosotros debemos de llevar siempre puestas. Nos habla de que la palabra de Dios es ¿qué? La espada del Espíritu Santo, amén. Y entonces con una espada, ¿qué hacemos nosotros? Nos defendemos, ¿cierto? No solamente, o sea, aquí le damos la contra al enemigo. Y por eso es que es muy importante que nosotros la conozcamos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento también, porque la Biblia se compara a sí misma en Corintios 3:2, dice que es como leche y como carne, como alimento sólido. Así es. Y también en los Salmos 19 dice que es como miel. Y en Job también dice, Job dice: guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Así que la Biblia es el alimento espiritual para el hombre, es el alimento de nuestra alma. Así como nosotros no podemos vivir una vida, o sea, físicamente tenemos que alimentarnos bien, ¿cierto? Tenemos que alimentar nuestro cuerpo para que esté fuerte y todo eso. Y si nosotros no nos alimentamos sanamente, nos vamos a debilitar y nos enfermamos. Asimismo,
Nosotros no podemos vivir nosotros mismos solamente con el alimento material, sino con el alimento espiritual, porque la misma palabra del Señor Jesús lo dijo, que no solamente en Mateo 4:4 el Señor Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así nosotros necesitamos ese alimento espiritual. Y dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vemos, la palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece, nos hace crecer, amén, para salvación. También la palabra de Dios es para fructificación. En el Salmo número 1 nos habla también concerniente a un hombre que dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en el versículo 2 dice también que como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que a nosotros nos conviene meditar en la palabra de Dios, amén, para que todo lo que nosotros hagamos pueda ser fructífero y pueda prosperar. El número 7 dice, el otro beneficio es triunfo o victoria, y la psicología moderna dice que el ser humano tiene el deseo natural de triunfar, de sobresalir, de triunfar, y la Biblia tiene un plan perfecto para que nosotros seamos prósperos y que todas las cosas nos salgan bien. Que triunfemos y seamos victoriosos si nos dedicamos a aplicar continuamente las escrituras a nuestro vivir. Amén. Dice en Josué 1:8, a mí me encanta este versículo y siempre estoy meditando y pensando en esta palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, aquí viene la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Es hermoso lo que aquí el Señor nos dice, hermanas. Ojalá que leamos este versículo, nos lo aprendamos y siempre estemos meditando en esta palabra. Amén. También la palabra de Dios nos sirve como guía. Es muy difícil para una persona andar en oscuras, sin luz. Así también nosotros necesitamos la luz de la palabra de Dios para conducirnos en el camino verdadero, amén, en el camino del Señor Jesús. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, como dice en Salmos 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También la palabra de Dios nos sirve para sabiduría. La palabra de Dios es pura sabiduría, ¿amén? Y nos hace sabios a nosotros. Dice, quizás nosotros nunca tengamos la capacidad que tuvieron por lo menos Einstein y Platón, Sócrates, Aristóteles, todos esos hombres sabios, ¿cierto? Según que eran tan sabios, pero la Biblia dice que gracias a la palabra de Dios, a ella misma, o sea, la palabra de Dios, nosotros podemos llegar a ser más entendidos que esos mismos sabios. Amén. Dice, vamos a leer ahorita aquí, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores. He entendido porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Esto también está en el Salmo 119, los versículos del 98 al 100.
Y también vemos que la palabra de Dios nos da la libertad, mis hermanos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y la verdad de la palabra de Dios es única y la única que puede dar una libertad verdadera y real al hombre, a cualquier hombre, mujer, niño, de cualquier edad, ¿cierto? Si nosotros nos hacemos tiempo para conocerla y continuamos viviendo en la palabra de Dios, entonces esta verdad nos va a libertar, como lo dijo el Señor Jesús en Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Así que esa es la verdad. La palabra del Señor nos hace libres. También la palabra del Señor nos da vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y sus palabras imparten vida a todos nosotros. En Juan 6:63 dice el Señor Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el último beneficio que es mencionado aquí es la paz. O sea que no existe un modo mejor de que nosotros elevemos nuestra mente y de obtener la paz que necesitamos que por medio de la palabra de Dios. Y lo dice en el Salmo 119, versículo 165, nos habla el Señor, dice: tú guardarás aquí habla en el Salmo, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquí está el salmista diciéndole a Dios, ¿cierto? Porque es el salmista David, pues él estaba seguro de eso, amén, de que la palabra de Dios le producía a él esa paz que nada más se la podía dar. En el libro de Isaías 26:3 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Así que nosotros vemos como mis hermanos, pues aquí vimos nosotros acerca de la palabra del Señor, que es lo más importante que nosotros la aprendamos, y la conclusión que nosotros podemos sacar aquí en esta lección es que hemos estudiado, hemos aprendido el origen de la palabra de Dios, de dónde viene la palabra de Dios, por quién fue, ¿cierto? ¿Quién es el autor? Ya vimos que Dios es el autor y él puso en el corazón de estas personas, puso la palabra, su palabra en estas personas para que ellos la escribieran. Las personas que escribieron la Biblia eran hombres de Dios, escogidos por Dios. Está en total armonía la palabra del Señor y vemos que nosotros tenemos obtenemos una cantidad de beneficios cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando meditamos en la palabra del Señor, la atesoramos en nuestro corazón y la ponemos por obra en nuestra vida. Tenemos muchísimos beneficios y esto es lo que pues el Señor nos ha enseñado ahorita a vivir conforme a su palabra. Eso es lo que nos conviene a todos. Y la próxima semana nosotros vamos a ver también de cómo aprendemos nosotros a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, guardándola diariamente, obedeciendo la palabra del Señor cada día. Amén. Así que a mis hermanos, pues este es el fin de la enseñanza y espero que haya sido de grande bendición para todos nosotros. Amén. Amén.